Muy bien, ahora sí. Dios les bendiga grandemente. Vamos a empezar este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor y con esta clase bautismal espero que todos ya tengan su material, que si lo tienen impreso o que lo tengan como es en digital, no importa, lo importante es que puedan seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Si pueden, por favor, activen sus cámaras, los que pueden, para poder verles que están ahí vivos. Amén. Vamos a empezar este tiempo, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él mismo guiándonos para la próxima semana, por favor. Traten de, traten de conectarse y de tener activas sus cámaras y sus micrófonos, más que nada, para que puedan interactuar, porque esto es necesario que podamos interactuar. Ven, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que sea Él guiándonos y recuerden siempre tener la Biblia y su material para que puedan seguir las clases. Oremos. Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias por esta noche que tú nos regalas, por el privilegio que es conocerte, que es poder el seguirte y servirte, Señor. Te amamos, te adoramos, te glorificamos, te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes, Señor, tu voluntad, que todo lo que hagamos siempre sea con el fin de glorificar tu precioso nombre. Ayúdanos, Señor, que todo lo que hagamos siempre sea en pos de glorificar tu precioso nombre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, ahora sí, déjenme ver esto. Ahí sí, ya creo que algo hice. Ahí, ok, estamos bien. Muy bien. Hermanos amados, hoy vamos a ver la clase introductoria al bautismo. Como todos ustedes saben, estas clases bautismales van a durar 5 semanas, 5 lunes, y si Dios permite, en el mes de octubre estaremos ya teniendo los bautizos. Hay que ir viendo dónde los vamos a hacer, pero lo más importante, tener en claro qué es lo que van a hacer. En sus materiales, por favor, los que tienen a la mano, si no, en el caso de Bolito, que creo que estaba manejando, pues no hace falta, pero los demás sí, por favor, traten de tener el material a la mano. Dice así: objetivo de la clase: comprender el origen y la importancia y la práctica del bautismo. El origen y literal uno, ¿no? Origen y significado del bautismo. El bautismo en el Nuevo Testamento y los ejemplos y mandatos. Perdón. Hermanos amados, recuerden una cosa: el bautismo es una práctica que inicia a raíz del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se practicaba esto del bautismo, a pesar de que para los judíos era una parte de su tradición, era el tratar siempre de estarse purificando y ellos lo hacían por medio del agua. Sin embargo, la práctica del bautismo no nace específicamente dentro del de la religión judaica. Así que vamos a ir viendo y vamos a ir analizando cómo se desarrolla esta práctica y por qué es necesario que nosotros también la llevemos a cabo. Así que, bueno, espero que sí se me escuche, ¿no? Si me están oyendo o escriban o digan algo, ¿ya? Porque no sé si sí me están escuchando. Sí, chévere, gracias, Julie. Muy bien, versículo clave. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense bien en esto. Esto no es una sugerencia. El bautismo no es una idea solamente, o no es una, como ya mencioné, valga la redundancia, una sugerencia o es una opción. El bautismo es un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo en la tradición cristiana tiene su origen en la ordenanza dada por Jesucristo a sus discípulos como parte de la Gran Comisión. Jesús les mandó no solamente a hacer discípulos, sino también bautizarlos en el nombre de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este mandamiento subraya la importancia del bautismo como un acto que sigue a la conversión y el discipulado. Fíjense bien, hay un proceso en esto. Cuando nosotros reconocemos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos que estar claros en algo.
A raíz de mi caminar cristiano, tiene que haber una conversión, una transformación en mi vida. Y yo tengo que ir desarrollando las características, como veíamos el día domingo en el culto, tengo que ir desarrollando características que me asemejen más a mi Señor Jesucristo. Parte de eso es la obediencia. Y el primer mandato que mi Señor Jesucristo nos da no es que diezmemos, no es que ofrendemos, no es que vayamos caminando haciendo peregrinaciones, no es que vayamos a la iglesia. El primer mandato que nuestro Señor Jesucristo nos da cuando nos convertimos a Él es el bautismo. Esto no es opcional. Tenemos que bautizarnos. Si decimos que somos cristianos, que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, es nuestra obligación bautizarnos. Pero hay que aclarar esto. Ejemplos en el Nuevo Testamento. El bautismo de Jesús. Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, dice así. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense bien, aunque Jesús no tenía pecado, su bautismo cumplió toda justicia, mostrando su identificación con la humanidad y su aprobación divina como el Hijo de Dios. Y esto sirve para nosotros como ejemplo. Parte de ser cristiano, como ya les había dicho, es seguir el ejemplo de Jesucristo en todo. Por algo nos llamamos cristianos. La palabra cristiano significa literalmente pequeños cristos. Y si nosotros decimos que somos discípulos de Jesús, que somos creyentes en Jesús, nosotros tenemos que seguir los mismos pasos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer caso a todo lo que Él hacía. Es por eso que nosotros cuando venimos a Cristo tenemos que estar conscientes de algo. A partir de ahora mi vida tiene que cambiar, pero tiene que cambiar en pos de lo que mi Señor Jesucristo nos ha enseñado, en pos de lo que Él mismo ha hecho. Y Él, a pesar de que Él no tuvo pecados, Él se bautizó y si Él lo hizo nosotros, también tenemos que hacerlo. Recuerden una cosa, solamente hay dos ordenanzas directas de parte de mi Señor Jesucristo para cumplirlas a nivel, en este parámetro, por así decirlo. Y en este caso son el bautizo y la Santa Cena. No hay nada más, no hay 7 sacramentos, no hay confesión de pecados, no hay caminatas al quinche, no hay nada de eso. Solamente hay dos ordenanzas de parte de mi Señor Jesucristo, el bautismo y la celebración de la Cena del Señor. Nada más. Fíjense bien en esto. Ahí en sus materiales, continúo leyendo, dice, el bautismo en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38, Pedro instruye a los nuevos creyentes a arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Este patrón de bautismo inmediato tras la conversión se observa en varios casos en el libro de los Hechos, como en el bautismo del eunuco por Felipe, en Hechos capítulo 8, versículos del 36 al 39. Les animo a que lean, mejor dicho, tienen que leer esas dos historias. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro empieza predicándole a toda la gente. Incluso las personas que no hablaban el idioma que estaba hablando Pedro en ese entonces, se desarrolla el don de lenguas y los otros discípulos empiezan a hablar en diferentes lenguas. Empiezan a predicar a repetir lo que estaba predicando Pedro. Cuando Pedro llega a un punto en el que les dice, ustedes mataron a Jesucristo y les hace llegar al conocimiento de que ellos eran personas que estaban en pecado, y ellos dicen que se compungieron, o sea, que hubo un dolor en su corazón. Y se acercan a donde Pedro y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les da la orden. Si quieren ustedes de verdad tener el don del Espíritu Santo, tienen que arrepentirse y bautizarse. Eso es inmediato.
No tenemos que esperar tiempo. Hermanos amados, entiendo que de pronto algunos de ustedes han esperado algún tiempo para tomar esta decisión de fe. Cualquiera que haya sido la situación por la cual ustedes no se han bautizado, ahora que lo están aprendiendo, esta decisión es, es primordial. Ustedes tienen toda su vida llena de... Tenemos que estar conscientes de esto. A ver, déjenme reordenar mis ideas. Hemos tenido toda una vida de pecado. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Jesucristo, de quién es Dios, y venimos al arrepentimiento, en ese preciso instante, nosotros tenemos que estar conscientes que a partir de ese momento, mi vida tiene que cambiar. Y si va a cambiar, yo tengo que dar testimonio de ese cambio. ¿Y cómo doy testimonio de eso? Pues a través del bautismo. En Hechos capítulo 8 versículos del 36 al 39, Felipe se acerca donde un hombre eunuco y empieza a hablarle de la palabra de Dios porque este hombre estaba leyendo la Biblia. Estaba, bueno, no la Biblia en sí como nosotros la tenemos aquí, estaba leyendo el libro de Isaías. Mientras él iba escudriñando las escrituras, Felipe se le acerca y le dice que, y este hombre le pregunta, bueno, en la conversación de Felipe y del eunuco, le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le responde, pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y empezando desde ese pasaje, desde esa parte de la escritura de Isaías 53, cuando habla del siervo sufriente, dice que Felipe le habló acerca de Jesucristo. Eso es evangelizar, dar a conocer quién es Jesús y del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. A raíz de ese momento, ese hombre inmediatamente, en el preciso instante en que reconoce que Cristo es el Señor, él le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y este hombre, bueno, y Felipe le dice, nada, si de verdad crees en Jesucristo como Señor y Salvador y estás arrepentido, pues entonces vamos. Y van al agua y es bautizado en ese mismo instante. No esperó un tiempo, no esperó a ver si es que primero dejó de pecar. Recuerden una cosa, cada uno de nosotros somos pecadores y estamos expuestos a la tentación en cualquier área y en cualquier grado. A los ojos de Dios, todo pecado es inmundicia. Y eso tenemos que recordarlo muy bien, porque si tú estás esperando dejar de pecar para de ahí recién bautizarte, no te vas a bautizar nunca. Todos somos pecadores. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice que por cuanto más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la parte clave, porque dice siendo aún. Todos somos pecadores y todos estamos condenados al infierno. En el momento en que llegamos al conocimiento de Cristo, en ese momento somos reconciliados con Dios. Y gracias a este sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, pues ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna. Ya vamos a llegar un poquito más adelante a una parte clave que es que el bautismo no es un medio para alcanzar la salvación, sino solamente un testimonio. Fíjense bien, volvamos al material, dice, el bautismo como un acto de obediencia y testimonio público de fe. Hechos capítulo 2 versículo 41 dice, entonces los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron cada día como 3000 personas. Fíjense bien, cada persona que escuche la palabra de Dios, si de verdad reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, va a tener la necesidad de querer bautizarse. Más abajito dice obediencia al mandato de Cristo. El bautismo es un acto de obediencia que sigue la fe de Jesucristo. Es una respuesta visible a la obra interna de salvación y un paso importante en el discipulado cristiano. Al ser bautizado el creyente demuestra su sumisión a Cristo como Señor y su compromiso de seguirle. Fíjense bien en esto. Esto es un proceso. Empezamos primero con el arrepentimiento, cuando somos evangelizados, cuando llegamos al conocimiento de Cristo. Empieza con el evangelismo, el arrepentimiento. Posteriormente a arrepentirnos viene la convicción de querer bautizarnos. Una vez que nos bautizamos y que empezamos una vida en Cristo, somos como niños, como bebés recién nacidos.
en Juan capítulo 3 dice que nosotros ahora tenemos que nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo espiritualmente, necesitamos ser alimentados. ¿Y cómo se alimenta el cristiano? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos discipularnos. La orden de mi Señor Jesucristo, cuando les dio a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, es bautícenlos. O sea, tienen que primero bautizarse para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque el bautismo es un acto que demuestra la convicción que ahora tenemos. No es simplemente asistir a la iglesia, no es simplemente tener la Biblia o leerla. Necesito yo también aprender a escudriñar las escrituras. De pronto vamos a encontrarnos con muchos pasajes que tal vez no los entendamos en su totalidad. Va a haber situaciones en las que de pronto vamos a leer la Biblia y no vamos a comprender nada. Es por eso que necesitamos aprender y estudiar nosotros las escrituras para poder tener un entendimiento claro. Y eso se lo hace a través del discipulado. El discipulado no es para volvernos teólogos. El discipulado es para volvernos siervos, discípulos. Por eso se llama discipulado. Volvernos discípulos de Jesucristo. Tenemos que hacerlo también como testimonio público de fe. El bautismo no solo es un acto privado, sino un testimonio público de la nueva fe en Cristo. A través del bautismo, el creyente proclama públicamente su identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, como dice en Romanos 6, del 3 al 4. Es un acto de testimonio ante la iglesia y el mundo, declarando que el creyente ha muerto al pecado y ha resucitado a una nueva vida en Cristo. Fíjense bien, Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Dice así la palabra del Señor. Romanos 6 del 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la obra, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ponga muchísima atención a eso, porque cuando nosotros nos bautizamos es para que la gente sepa que ahora somos cristianos. No podemos ser cristianos a escondidas. No podemos ser cristianos de domingo y el resto de la semana vivir como se nos da la gana. El cristianismo es de todos los días, es todos los días vivir agradándole a Dios, todos los días vivir glorificando al Señor y todos los días querer hacer las cosas que le agradan al Señor. El cristianismo va mucho más allá de otras religiones. Hay religiones como la religión católica que, bueno, eh, siguen sus tradiciones, hacen sus cosas en fechas específicas, pero el resto del tiempo hacen lo que se les da la gana. El extremismo, por ejemplo, en el caso de religiones como la musulmana, ellos están dispuestos a morir por sus dioses, por su Dios, porque ellos creen solamente en Alá, y están dispuestos a morir y a matar por él. Jesús no nos pide que matemos a nadie por amor a él. Él nos pide que moramos a nosotros mismos. Y parte de morir a nosotros mismos es dar testimonio de que ahora Jesucristo es nuestro Señor. ¿Sí? Las diferencias entre el bautismo y otras tradiciones. Por ejemplo, la comparación con otras religiones, católicos y ortodoxos. En Efesios capítulo 4, versículo 5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. Por ejemplo, en el caso de las religiones tradicionales como el el catolicismo, como los ortodoxos, como podemos ver en el material, dice bautismo infantil versus bautismo de los creyentes. En las tradiciones católicas y ortodoxa, el bautismo infantil es una práctica común. Todos los niños son bautizados como un acto de fe de sus padres que creen que el bautismo confiere gracia salvadora desde el nacimiento. En contraste, la doctrina bíblica cristiana sostiene que el bautismo es solo para aquellos que han llegado a una fe personal en Jesucristo. La fe procede al bautismo y es una decisión consciente y personal. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38 dice así la palabra del Señor, lo que les mencionaba acerca de Felipe y el eunuco, ¿no? Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38 dice. Y yendo por el camino,
Llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar los carros y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Fíjense bien que eso fue inmediato, fue instantáneo. Él escuchó el mensaje del Evangelio y enseguida tomó la decisión. No estuvo pensando, no estuvo esperando a ver si es que alguien más se bautizaba. No, eso fue algo inmediato. Y ya vamos a estar viendo también cuál es la manera correcta de bautizarse, ¿no? Pero miren, el modo de bautismo, la inmersión en el método de bautismo, en la tradición bautista, lo que contrasta con el uso de la aspersión o efusión en otras tradiciones, la inmersión completa en el agua simboliza mejor la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, mientras que la aspersión o efusión no transmite este simbolismo con la misma plenitud. Y bueno, ya les voy a explicar el por qué. El bautismo bíblico, tal como nosotros lo conocemos, es sumergirse dentro del agua. Porque literalmente la palabra bautismo, que viene del griego baptismo, que ya lo estaremos estudiando más adelante, quiere decir sumergirse. Eso hace representación a la muerte, a la sepultura. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, estamos dando testimonio de que hemos muerto a nuestra vida pasada, y cuando salimos del agua, damos testimonio de que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros hemos resucitado en una vida nueva con Jesús. Es muy importante que tengamos en claro eso, porque, por ejemplo, en las tradiciones, en algunas tradiciones, como en este caso la religión católica, lo que hacen es solamente a los bebés mojarles la cabeza. Les toman un poco de agua, les inclinan y les mojan la cabeza. O otros simplemente cogen y les esparcen agua, les salpican agua. Y eso no es así. O que ponen una especie de tinita y te meten solamente la mollerita ahí para que medio te remojes la cabecita. Eso, los católicos y algunas religiones como la ortodoxa las tomaron por algo que sucedía en ese tiempo, cuando el cristianismo empezó a crecer en el primer siglo. ¿Qué es lo que pasaba? Ya había mucha gente que se estaba convirtiendo al cristianismo. Y una de las cosas que primero les decían eran, si tú te arrepentiste de verdad, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, bautízate y enseguida ya tienes el don del Espíritu Santo, que era lo que estaba sucediendo, lo que sucedió con el apóstol Pedro cuando predicó en Hechos capítulo 2, lo que sucedió con Felipe y el eunuco en Hechos capítulo 8, lo que sucedía cuando Pablo predicaba el Evangelio, y lo podemos ver a lo largo del libro de los Hechos, también en las cartas Paulinas, pero en fin, el punto era que la gente que de verdad se arrepentía se bautiza inmediatamente. Pero ¿qué era lo que sucedía en ese entonces? Había muchas personas que de pronto llegaban al conocimiento de la palabra de Dios, habían sido evangelizados y se arrepentían, pero por ejemplo eran personas de edad muy avanzada. Y en ese entonces no es como hoy que tenemos chance de ir a la piscina, o que tenemos chance de irnos o de tener bautisterio en el templo, en el caso de algunas congregaciones. En ese tiempo había una situación bastante complicada. El agua más cercana era la que estaba en los ríos o el agua de pozo. Y una persona de la tercera edad que ya no podía caminar, que ya difícilmente podría trasladarse, era muy difícil tener que llevarlo, encontrar agua cercana en algunos casos, como yo que sé, un estanque o un río o algo así. Era complicado. Y otra dificultad era, si lograban recoger la suficiente agua, ¿en dónde ponían el agua para tener una tina grande o una especie de piscina y poder bautizarle? Y de pronto muchas personas incluso estaban en su lecho de muerte. Así que, ¿qué es lo que sucedió? Algunas personas, en simbolismo de lo que se estaba haciendo, del bautismo, específicamente en casos donde que había personas que ya no podían movilizarse desde su casa, desde su lecho, hasta un río donde hay agua, donde puedan sumergirse, algunas personas tomaron, para poderles bautizar, tomaban solamente un poco de agua y la rociaban sobre la cabeza de la persona que se había arrepentido. Pero eso se hacía en casos muy extremos.
No es que esa era la manera bíblica de bautizarlo. Era en el caso de personas que no podían trasladarse de un lugar a otro. Así que ya tenemos en claro. Lamentablemente después eso fue adoptado dentro de la religión católica y bueno, hoy en día sabemos que los católicos, pues ellos enseñan que el bautismo tiene que ser desde bebés. Y por ahí yo escuché a un sacerdote que decía es que con eso te recibes los 5 regalos de Dios cuando te bautizas. Y para ahí salió una enseñanza media rara, así que no vale la pena recalcarla. Fíjense bien en esto, hermanos amados. El bautismo solo para creyentes y por inmersión, contrario a lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? El bautismo infantil. Fíjense bien. Hechos capítulo 8 versículos del 35 al 37, lo que ya leímos hace un momento, dice, el bautismo de creyentes o la doctrina bíblica cristiana enfatiza que el bautismo debe seguir una confesión personal de fe en Jesucristo. Este principio se basa en los ejemplos del Nuevo Testamento, donde el bautismo sigue al arrepentimiento y la fe. Hechos capítulo 16 versículos del 30 al 33 nos narra eso. Los cristianos creen que solo aquellos que han experimentado la conversión pueden y deben ser bautizados. Fíjense bien, Hechos capítulo 16 versículos del 30 al 33 dice así. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eso tiene que ser algo, debería de ser algo inmediato. Lamentablemente hoy en día la iglesia cristiana no ha enseñado correctamente esa parte. Sin embargo, no es que que por no bautizarme estoy viviendo en pecado. Pero si yo me bautizo, estoy dando testimonio de lo que ya sucedió en mi corazón, que yo me he arrepentido y que yo creo en Jesucristo y que ahora quiero vivir para Él. ¿Sí? Los cristianos creen que solo aquellos que han experimentado la conversión pueden y deben ser bautizados. ¿Por qué un niño no puede bautizarse? No debería de ser bautizado porque un niño pequeño, 5 meses, 6 meses, un año, 2 años, no está consciente de lo que es el pecado. Y entonces, ¿de qué se arrepiente? ¿Cómo se arrepiente un niño que no está consciente de la diferencia entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre el pecado y el vivir en santidad? Como no tiene sentido de conciencia todavía de eso, pues entonces, ¿de qué pecados le puedo decir que se arrepiente? El bautismo es un testimonio de fe que demuestra que yo me he arrepentido de mis pecados y que ahora muero en Cristo y que soy resucitado por medio de Él para salvación y vida eterna. Y obviamente, como dice aquí en sus materiales, dice inmersión con el método, como el método bíblico. La práctica de la inmersión completa está arraigada en el significado literal de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Este acto simboliza la identificación completa del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, reflejando la enseñanza bíblica de una transformación total. Colosenses 2:12 nos dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice así. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados como él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está clarísimo. Nosotros, al bautizar, nos damos testimonio de que estamos muertos a nuestra vida pasada. El problema vendría siendo si nosotros todavía estuviésemos codiciando o acariciando de alguna manera todavía esas costumbres de las cuales ya deberíamos de estar alejados. Número 3, el papel del bautismo en la salvación. El bautismo como símbolo, no como requisito para la salvación. Efesios 2 del 8 al 9 dice así, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El bautismo es solamente un simbolismo de lo que ya sucedió en mi corazón. El bautismo no me salva. Es imposible que el bautismo pueda otorgarme salvación, porque porque si necesitara yo del bautismo para salvarme, entonces eso ya vendría siendo un evangelio de obras, porque el bautismo es una obra. El bautismo eh, no es el medio por el cual yo soy salvo. Yo soy salvo por medio de Jesucristo, por gracia, tal como lo acabamos de leer. Pero estando consciente de que ahora soy salvo, consecuencia de ser salvo es que ahora tomo la decisión de bautizar. Fíjense bien en esto, las escrituras, la salvación por la gracia mediante la fe, las escrituras sostienen firmemente que la salvación es un acto de gracia soberana de Dios, debido, perdón, recibida solo por fe en Jesucristo. El bautismo, aunque es un mandamiento importante y una señal de obediencia, no es el medio de la salvación. La salvación se obtiene a través de la fe en la obra redentora, no por la observancia de ritos o sacramentos. El bautismo como símbolo. En la doctrina bíblica cristiana, el bautismo es un símbolo externo de una realidad interna. Es una representación de la purificación del pecado y y el nuevo nacimiento en Cristo que ya ha ocurrido en el creyente, al igual que en la cena del Señor. El bautismo es una ordenanza que señala hacia el Evangelio, pero no es en sí misma un vehículo de gracia salvadora. Romanos 6, 3 y 4, que ya lo leímos hace un momento. Hermanos amados, recuerden esto, bautizarme no me vuelve cristiano. Bautizarme no me hace parte de una religión. Si ustedes han escuchado que, que para poder ser parte de una congregación ustedes primero tienen que bautizarse, eso es una blasfemia, es una herejía. Ustedes no necesitan bautizarse para ser parte de la iglesia. Ustedes necesitan primero arrepentirse, porque de nada sirve porque hay gente que dice, no, es que ahora sí, yo le prometo a Dios que yo me bautizo y ya no voy a volver a pecar. Pero no, si no ha habido un arrepentimiento verdadero. De pronto hay alguna idea o alguna emoción que pudo sobresalir en ese instante, pero si una persona llega a la conclusión de que para yo poder ser salvo, primero tengo que bautizarme, está totalmente equivocado. Si la persona se bautiza y de verdad no se ha arrepentido de sus pecados y quiere seguir viviendo como se les da la gana, pues entonces lo único que vamos a tener es un pecador que entró al bautisterio o a la piscina o al río, a donde sea, entró seco y terminó saliendo pecador mojado y no cambió. Simplemente me metí, me mojé y salí exactamente igual. Hermanos amados, y eso no puede ser así. Nosotros nos bautizamos es por la convicción de saber que ahora Cristo es el Señor de mi vida. Y en base a esa convicción, y ahora puedo decir de verdad, yo amo a mi Señor, yo me bautizo por amor a Él para demostrar y dar testimonio a todo el mundo de que de verdad Cristo es mi Señor. Porque si lo estoy haciendo por alguna otra razón, pues entonces estoy sumamente equivocado. No puedo caer en el error que han caído las religiones tradicionales o las religiones alrededor del mundo. ¿Qué pienso yo que para tener la gracia o el favor de Dios, primero yo tengo que hacer algo? No puedes hacer nada para obtener el favor de Dios. La única manera es a través de Jesucristo. Es por eso que ustedes van a encontrarse a veces con congregaciones o con iglesias que el requisito para poder tú servirle a Dios es primero bautizarte. No, el requisito para servirle a Dios es primero que creas en Dios, que estés consciente de quién es Dios. Consecuencia de haber creído, de haber reconocido y aceptado que Jesucristo es el Señor, pues ahí viene el arrepentimiento. Me topo cara a cara con la ley, con los mandatos de Dios. Me doy cuenta que a los ojos de Dios, que a la luz de la palabra de Dios, yo soy un pecador y que estoy viviendo mal y que las cosas que yo estoy haciendo y que yo he venido haciendo, por más buenas que hayan parecido, no son realmente buenas. Son simplemente actos, son simplemente costumbres o a veces lo hacemos porque ya toca, pero eso no me otorga salvación. Las obras nunca van a poder hacer que yo pueda ser salvo.
El único que puede salvarme es Jesucristo. Estando claros en eso, cuando yo llego al arrepentimiento, la consecuencia, como yo dije, es que posteriormente al arrepentimiento, en mi corazón haya un anhelo de querer servirle al Señor. Pero para poder servirle, yo también tengo que dar testimonio a todo el mundo de que Cristo es mi Señor. A la iglesia, a todos los que me conocen, tengo que dar testimonio de que Cristo es mi Señor. ¿Cómo empieza el testimonio de Cristo? Si recién me convierto, fui el domingo a la iglesia, recién me arrepentí y ahora ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo yo servir a mi congregación, servir a mi Dios? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Pues lo primero que hago es demostrar que yo quiero obedecerle. ¿Y cómo lo demuestro? Bautizando. No es un requisito que me otorgue algún cargo dentro de la congregación o dentro de la iglesia. Es una orden de parte de mi Señor para demostrar que yo le amo y que ya ha sucedido esta situación en mi corazón, el arrepentimiento. En conclusión, en esta primera clase hemos explorado el origen y la importancia y la práctica del bautismo en la doctrina bíblica cristiana, destacando su papel como un acto de obediencia, testimonio público de fe y testimonio público de fe. Sus diferencias con otras religiones y su naturaleza simbólica en reacción con la salvación. Como creyentes es vital entender y enseñar estas verdades con claridad, asegurando que el bautismo se practique conforme a las enseñanzas bíblicas y la comprensión de su verdadero significado. Y aquí va a venir una tareita que, bueno, ustedes ya la tienen ahí en su material, ¿no? De la primera clase. Pero ya están todas las clases, pero allí al final de esta primera clase está la tarea y dice, reflexiona y comparte un breve testimonio personal sobre lo que significa el bautismo para ti. ¿Cómo has experimentado el bautismo en tu vida o cómo te preparas para tomar este paso de fe? Ahí está donde dice tarea en el final de la hoja número 4. Ahí ustedes van a ver. Hermanos amados, mis queridos siervos del Señor, esto lo tienen que hacer por escrito, ¿sí? Lo van a hacer. Van a hacer un pequeño testimonio. Ya llegará un momento en el que van a tener que hablar. Ahora lo van a hacer escrito. Hagan por escrito un pequeño testimonio sobre por qué decidieron bautizarme, qué significa el bautizo para ustedes. Y la pregunta, ¿no? ¿Cómo has experimentado el bautismo en tu vida? ¿O cómo te preparas para tomar este paso de fe? ¿De verdad estás consciente de lo que estás haciendo? ¿Por qué quieres bautizarte? ¿Qué es lo que, por, por qué hay ese anhelo, esa necesidad en este entonces? ¿Por qué decidieron tomar esta decisión hoy, bautizarme? Hay tres personas en este momento, bueno, esperemos que ya las otras personas, porque había 5 personas inscritas para las clases bautismales, esperemos que las personas también puedan, por o ver circunstancias, no pudieron conectarse ahora, pero ya ellos ojalá ya puedan conectarse y también este deber va a ser aplicado para ellos. Esto tienen que entregarlo a más tardar hasta el próximo día sábado. Los días domingos no me envíen deberes a mí porque yo los domingos nunca reviso deberes, porque el domingo es el día del Señor y ese día yo me dedico es en la mañana al Señor, en la tarde pues trabajo, pero deberes yo no califico. Ese día tienen que ustedes dedicárselo a sus familias y dedicárselo al Señor. Así que tienen toda la semana. No tiene que ser algo muy largo, ¿no? O sea, no van a escribir unas 8 hojas de testimonio, un testimonio corto. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué significa el bautismo para mí y por qué me quiero bautizar hoy? ¿Ya? Así que ya saben, hasta aquí la primera clase de las clases bautismales, del curso bautismal. Hermanos amados, recomendación, para la próxima semana, por favor, activen las cámaras, porque tengo que hacerles preguntas y tengo que interactuar también con ustedes. Y ustedes también tienen que, si tienen dudas o preguntas o inquietudes acerca de cualquier cosa, me las hacen saber. Si es algo específicamente acerca del bautismo, pues lo discutimos en clase. O si no, pues ya vamos viendo cómo se va desarrollando todo. Así que eso por el día de hoy. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo poniéndolo en manos del Señor. Recuerden esto, oren, hagan su devocional todos los días, busquen la presencia del Señor y reflexionen en esto. Reflexionen en por qué decidí bautizarme hoy.
Lo que van a escribir, piénsenlo muy bien antes de escribirlo. ¿Por qué decidí bautizarme? Tengo 12, 15, 20, 30, 50 años, yo qué sé. Y a esta edad, ¿por qué decidí bautizarme? De pronto tengo una vida entera dentro de la iglesia y recién ahora quiero bautizarme, pero ¿por qué hoy? ¿Por qué no antes? ¿O por qué no esperé más tiempo? ¿Cuál es esa situación que hoy en la que mi corazón Dios está trabajando y por la cual he tomado la decisión de hoy me quiero bautizar? Porque yo siento que es el Señor mismo hablándome, yo qué sé. Ahí hagan un testimonio corto, máximo una plana, si es posible, porque yo tengo que leer todo y yo leo todo. Si quieren hacerlo a mano, háganlo a mano. Si quieren hacerlo en computadora, háganlo en computadora. Le toman una fotito o le guardan en PDF y me lo envían a mi WhatsApp personal. Y yo les califico a lo largo de esta semana y la próxima semana estaremos teniendo nuestra siguiente clase. Próxima semana la clase que vamos a tener es el bautismo como testimonio público. Así que prepárense, tienen ustedes ya el material ahí, ya pueden irlo estudiando, leyendo, y si tienen dudas, inquietudes, preguntas, me avisan y trataré de responderles a la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Así que vamos a orar para terminar esta clase. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, por el privilegio, la bendición que es el conocerte. Señor, ayúdanos, cuídanos, bendícenos, enséñanos a descansar en ti. Papito Bello, nosotros solamente queremos vivir para agradarte. Señor, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que se han dado cita para tomar esta decisión de fe, el bautizarse. Señor, no como un acto religioso, sino como un acto de fe, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos, Señor, ahora que nos hemos arrepentido, necesitamos estar contigo. ¿Y cómo vamos a estar contigo si ni siquiera te obedecemos en las cosas más básicas? Padre Celestial, por favor. Atiende nuestras súplicas, cuida a mis hermanos, a cada uno de ellos, en sus trabajos, en sus viajes, y cualquier cosa que estén haciendo, Señor. Bendícelos, ayúdalos. Gracias, Padre amado, porque eres tú quien nos sostiene siempre. Te amamos, te glorificamos, te entregamos nuestro corazón. Orando en el precioso, santo y perfecto nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles en el culto de oración, si es que se conectan, o si no, el lunes, el domingo en el culto o el lunes en la próxima clase. Con ustedes de ley, el lunes en la próxima clase. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Descansen. Muchas gracias, papá. Bendiciones, familia.